técnico y de los usuarios del agua regenerada podemos ir dando pasos en esta escala temporal que tenemos ahí por delante, ¿no? Nos acompaña Celeste cuando puedas. Celeste Arévalo actualmente trabaja en la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas del Gobierno de Canarias y ella, pues le hemos lanzado la pregunta de qué retos plantea este nuevo reglamento europeo para Canarias, ¿no? A nivel regional, ¿cuáles son las principales barreras que nos vamos a encontrar o ya nos estamos encontrando para cumplir con el reglamento? Cuando quieras, Celeste. Buenos días a todos. Yo no tengo presentación, ya reutilizo y regenero parte de lo que realmente ha hecho Conchita. Ya le he pedido ahí a los equipos de técnicos que me lo pongan. Bueno, ¿qué retos? Los retos aquí nos los marca en realidad no este reglamento, sino que nos los marca la propia Comisión Europea, nos lo marca el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, y nos hace temblar. Cada vez que cabezas pensantes europeas deciden que es importante cambiar una normativa o hacer normativa nueva, temblamos, nos ponemos aquí, pero vamos, que no sabemos qué hacer. No porque no queramos adaptarnos a esas normativas, sino que la realidad en Canarias es distinta, singular, especial, porque somos así, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, todo esto desde el propio Gobierno de Canarias, yo pertenezco a la Consejería de Transición Ecológica, a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Área y Aguas. Y entonces, claro, son muchos años en los que llevo trabajando con la Comisión, los datos que nos parten y la normativa que parte de la Comisión Europea. Adaptarnos a lo que nos exigen respecto a lo que tenemos aquí regulado es muy difícil. La Ley de Aguas de Canarias es del año 90, va pidiendo a gritos que nos adaptemos. Tenemos un reglamento de planificación, de dominio público hidráulico, también del año, creo recordar, 2002. Además, tenemos unos planes hidrológicos muy singulares, 7 demarcaciones hidrográficas, y ahora me hablan de un plan de gestión del riesgo de las aguas regeneradas. Tiembla. ¿Entienden ahora mi principio de la conversación, ¿no? Quiero hacer esto bastante ameno con el fin de provocarles para que ustedes participen. Después, la importancia de oír mi charla es mínima. Lo importante viene después, porque precisamente van a ser las autoridades competentes y los actores de ese plan de gestión del riesgo plan, es que tengo tantos planes en la cabeza que ya no sé en qué plan estoy. Bueno, bromas aparte, es importante oír y que los actores de estos planes de gestión del riesgo de las aguas regeneradas digan qué se van a encontrar y qué se van a enfrentar. De todas formas, nosotros desde el propio Gobierno de Canarias hemos conseguido empezar a ver esta situación mucho antes de que el reglamento se publicara, gracias, entre otras personas, a Conchita, que ha sido realmente comunicadora, participadora, informadora y vamos, un apoyo fundamental para que desde el Gobierno de Canarias estuviéramos informados. De ahí, una vez que conseguimos hacer jornadas, tener la participación del Gobierno del Estado, tener la participación de organismos como el CEDES, que también ha sido un trabajador muy importante en este asunto. Pues con ello, al final, vienen unas directrices, viene el reglamento primero, luego unas directrices que, como bien decía Conchita, supuestamente a dar luz, pero cuando empiezo, en mi caso, a leer esas directrices, me encuentro que ¿luz para quién? Cuando en realidad me pones efectivamente, me aclaras una serie de conceptos, me aclaras quiénes pueden ser los operadores, las autoridades competentes y todo, pero ahora yo todo eso lo tengo que traducir a Canarias.
Pues precisamente lo que vamos a hacer y el principal reto que tenemos ahora, que ya está en marcha desde el Gobierno de Canarias, es un trabajo en el cual, dentro del marco de nuestras competencias de coordinadores y de apoyo a los consejos insulares, pues un trabajo en el cual pues tiene una serie de hitos que, ya está aquí, que lo que vamos a hacer es todas estas partes que deben contener los planes de gestión del riesgo de aguas regeneradas, pues los vamos a poder vamos a estudiar de qué forma se pueden aplicar en Canarias y, sobre todo, cuál va a ser la metodología para que tanto los organismos de cuenca, consejos insulares de agua en nuestra comunidad autónoma, como los distintos operadores, titulares de planta, titulares o gestores de plantas regeneradoras, puedan tener una metodología y una guía para que esto se pueda aplicar. Haremos un estudio sobre 3 sistemas de reutilización que para ello necesitamos que toda la información sea aportada no solo por los consejos insulares, sino también por las empresas y por todos los gestores, y intentaremos realmente poner un poquito más de luz a esa luz inicial que supuestamente ponía las directrices. Y el reto final, ya lo he venido casi a decir, que es que sin todos poner un granito de arena para poder desarrollar esto, no vamos a poder hacer nada. Muchas gracias. Gracias, Celeste. La verdad que tenemos un reto bastante interesante por delante. Queríamos contar también la opinión desde el punto de vista académico. Contamos con Pino Palacio, doctora ingeniera agrónoma, y ella le hemos hecho la pregunta de, en base a la experiencia que ya tenemos en reutilización agrícola en Canarias, ¿cuál cree que ellas que van a ser esos puntos a favor que vamos a tener para solventar este reto? Y por otro lado, ¿qué opina ella sobre esas barreras que nos pide el plan de gestión de riesgo que incorporemos dentro de la gestión de las aguas regeneradas? Pues muchas gracias, Baltasar. Yo sí tengo transparencia porque tiendo a ser difusa y entonces me obliga a centrarme un poco. A ver si nos hace. Por favor. Entonces, yo soy profesora de la universidad y en teoría me toca la visión de la ciencia, pero siempre que veo este tipo de normativas digo, ya, ¿y los regantes? ¿Quién se acuerda de los regantes? Entonces, cuando no hay nada mejor para entender una ley que leerse el preámbulo. ¿Y qué dice en el preámbulo de la ley? Que hay unos requisitos mínimos armonizados de calidad de agua, también habla de control. ¿Para qué? Para facilitar y fomentar la reutilización para el riego, para tener un sistema alimentario más sostenible, para proteger la salud pública y el medio ambiente. ¿Y los agricultores? Es que ni siquiera se menciona en el preámbulo. Bueno, claro, si yo quiero tener éxito en un sistema de reutilización, hay distintos agentes interesados y los agentes tienen distintos intereses. ¿Qué le interesa al legislador? Ya lo hemos visto, garantizar la salud y la sostenibilidad ambiental. ¿Qué le interesa al operador, a la autoridad del agua? Pues garantizar el funcionamiento de las instalaciones, operar a unos costes razonables. Sin embargo, ¿qué les interesa a los agricultores? Pues garantizar la sostenibilidad y la rentabilidad no solo a corto, sino que el agricultor de manera natural piensa a largo plazo, luego lleva la sostenibilidad en su ADN. Y por último, ¿qué nos interesa a los consumidores? Pues disfrutar del acceso a alimentos seguros, nos preocupa el medio ambiente, queremos que los alimentos sean saludables. Bueno, pues entonces, para que el sistema vaya bien, no solo hay que medir la calidad de agua que producimos, sino también el clima en el que estamos regando, el suelo, la especie. Y fíjense que los criterios de calidad de aguas agronómicos, estos son tan antiguos como del siglo pasado. Pues cuando me voy a la norma ISO del 2020, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y digo, ¿y el manejo? Ah, pues mira, el manejo, que también es importante para que el sistema tenga éxito, está contemplado en la normativa. Me voy a olvidar de los otros tipos de sistema de riego y me voy a centrar en el riego por goteo. ¿Por qué? Porque es el sistema mayoritario en Canarias. Bueno, pues me ponen una serie de clases y una serie de cultivos.
Pero, afortunadamente, esto debe complicar mucho a las autoridades de agua, pero creo que da una flexibilidad a la ley, establecen una serie de barreras, que las barreras lo que hacen es permitirte pasar de una clase A una clase B o a una clase C. O sea, las barreras son sistemas para disminuir el riesgo de regar con un agua de una calidad un poco inferior. ¿Qué nos va a permitir? Que no toda el agua que reutilicemos tenga que ser clase A. Y sobre todo, y pensando en los municipios pequeños y en los sistemas de depuración no tan avanzados, no tener que gastar tanto dinero en controles analíticos como son los que se exigen en las clases A. Pues miren, por ejemplo, el riego de hortalizas consumidas crudas está permitido con agua de clase C si tengo 3 barreras. ¿Y qué es eso de las barreras? Pues miren, 3 barreras tengo, por ejemplo, si riego con goteo enterrado. O sea, si yo tengo un sistema que hace que sea muy seguro regar, pues no tengo que irme a una calidad de agua que es tan cara de producir y tan cara de certificar. Bueno, pues aquí ven que el riego enterrado es más raro, pero sí que tenemos riego por goteo. Luego tenemos riego por goteo, vamos a poder regar hortalizas no solo con clase A, sino con clase B regando por goteo. Así que tenemos, y resumiendo ya, unas condiciones agroclimáticas, una calidad del agua, pero también la gestión del riego y el suelo y la planta van a hacer que este sistema funcione o no funcione. Luego, si mejoramos el conocimiento, vamos a determinar la calidad necesaria para que agronómicamente el sistema funcione y económicamente el sistema funcione. Y, por supuesto, vamos a dar unas normas de buenas prácticas de riego que van a ir en esa gestión de riesgos, en esos informes de gestión de riesgos que vamos a tener que hacer. Porque al agricultor, ¿qué le importa? ¿Qué y cuánto puedo producir? Y sé cómo hacerlo, sé cómo gestionar esta nueva calidad de agua. ¿Cuánto me cuesta? ¿Es rentable? ¿Lo puedo vender después? ¿O voy a tener problemas a la hora de vender si digo que he regado con agua regenerada? Y por el otro lado estarían las ventajas ambientales y sociales que tiene la reutilización, y yo echo mucho de menos que no asignemos los costes que de verdad tienen los vertidos, porque si no reutilizo, vierto. Y es mucho mejor y más sostenible reutilizar. Pero tenemos que conseguir que este mogollón de leyes que se encuentra el agricultor no le supere, porque si, volviendo al principio, en Canarias el 75% de las aguas que se tratan van al mar y solo el 23% se reutiliza. Luego falta un debate para ver por qué no se reutiliza más en Canarias. Gracias. Gracias. Gracias, Pino. Muy interesante tu visión. Además, nos aporta luz para poder decir que Canarias tenemos una oportunidad por delante en cuanto a la reutilización con el nuevo reglamento. Entramos en un bloque insular. Vamos a tener la visión de la isla de Tenerife, la visión de la isla de Gran Canaria a nivel de Consejo Insular y a nivel también de esa nueva figura que habla el reglamento de lo que es la concesión de agua regenerada. Contamos con Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Agua de Tenerife, y a él le hemos preguntado qué perspectiva se tiene en la isla de Tenerife sobre la planificación hidrológica vinculada al reglamento y también cómo se aplicaría este reglamento en Tenerife. Cuando quieras. Espero que se me escuche. Hola, muy buenos días a todos. Gracias a la organización por invitarme y poder asistir a este acto con ya bastante tradición. Yo voy a coger una pelota que me dejó votando la anterior ponente. ¿Por qué no se reutiliza más en Canarias? En Canarias no lo sé. En Tenerife, porque no hay infraestructura o no habían infraestructura. La historia de la regeneración en la isla de Tenerife es larga. Comenzó a mediados de los 90, o sea, tiene más de 30 años, o casi 30 años. Desde un principio hubo un impulso hasta tal punto que Tenerife se colocó a la vanguardia en España en regeneración de agua. Desde la depuradora de Santa Cruz de Tenerife llegaba agua a través de la tubería que en su momento se decía que era la más larga de España, 65 kilómetros, para abastecer la zona sur turística agrícola del Valle de San Lorenzo en Arona. El caso es que aquellos principios, con aquel agua regenerada, por llamarle de alguna manera, generó una mancha verde de aproximadamente unas 150 hectáreas de platanera, varios campos de golf y generó muchísima economía en la isla. Ahí nos dimos cuenta
que se dieron cuenta los mayores, yo por aquellas no estaba, se dieron cuenta los mayores que era el futuro de la isla. Desde luego que aquello generaba economía, como acabo de decir, pero sobre todo, y es una cuestión que también la anterior ponente lo puso de manifiesto, es que ese agua regenerada podía tener una sostenibilidad económica, porque hay una cosa desde un principio que teníamos claro y lo seguimos manteniendo en Tenerife, y es que el agua regenerada tiene que tener una sostenibilidad económica. Si no tiene sostenibilidad económica, al final esto no sigue avanzando. Hay tres patas, una es la parte técnica, otra es la de distribución y finalmente la sostenibilidad económica. Y esa tiene que estar siempre presente, porque si no, esto no seguiría avanzando. El caso es que a partir de los años 95, entre el 95 y el año 2000, se regeneraba cada año unos 11 hectómetros cúbicos que se iban prácticamente en su totalidad al riego y a los campos de golf. Pero desde el año 2000 hasta el año 2015 se mantuvieron esos 10 hectómetros cúbicos. No había más infraestructura. Posiblemente estaríamos en la isla de Tenerife ocupados con otros problemas, la desalación, los canales, la calidad del agua, el flúor, etcétera, etcétera, y no se hizo pues mucho caso. Que es, bajo mi punto de vista, lo que fue el gran revulsivo. Está claro que nosotros, desde luego, en la isla de Tenerife la planificación siempre ha ido por delante. Fuimos el primer plan hidrológico de cuenca en España y la hemos mantenido a lo largo de todas las ediciones. Ahora estamos con la tercera edición, si no contamos, sería una cuarta si contamos con el plan hidrológico insular del año 96, que digo que fue el primero. El caso es que esa planificación puso de manifiesto que teníamos un problema en la isla. Y luego vino Europa, y aquí es donde Celeste lo dice, cuando viene Europa nos ponen a temblar. En un principio Europa vino de una manera, oye, mandando formularios, a ver cómo está tu plan, etcétera. Pero cada vez se han puesto más restrictivos y ahora no hay quien se escape. Es decir, nadie puede esconder los datos. Desde Tenerife creo que desde un principio también se puso de manifiesto que teníamos que decir la verdad. Y decir la verdad tiene una parte negativa y una parte positiva. La parte negativa, que está bajo la fiscalización de las administraciones competentes superiores y de los medios de comunicación. Y la parte positiva es que llega dinero. Planificación, la verdad por delante. Y sabiendo que esto funcionaba, pues al final, poco a poco, a partir del año 2015, se empezaron a desarrollar todas las líneas, todos los caminos que nos vienen a dar una situación como la de esta hora. En el año 2018 teníamos 4 depuradoras en la isla. La de Santa Cruz de Tenerife, que la mitad la tiraba al mar. La de Jarona, que la mitad la tiraba al mar. La de Valleguerra, que cogía la laguna, Tacoronte, y Tegueste, que la mitad la tiraba al mar. Y el puerto de la Cruz, bueno, la depuraba y lo tiraba todo al mar, evidentemente. Lo vertía todo al mar. A día de hoy, esas 4, salvo la del puerto de la Cruz, que ya tiene proyecto y se va a ampliar, de esas 3 fueron ampliadas y ya va pues, prácticamente todo depurado. Y en el caso de Valleguerra, desde marzo, pues hay 0 vertidos en esa costa. Esperemos que ADG Arona también tenga 0 vertidos en esa costa y la de Santa Cruz de Tenerife, como ven ustedes ahí, acabará en el primer trimestre de 2024 para ampliar la depuradora. Es una depuradora de Santa Cruz de Tenerife que se diseñó hace 60 años y a día de hoy pues, se está desarrollando por el Ministerio. Esto, al final, ha sido una unión de todas las administraciones. Esto no era una cuestión del organismo de cuenca, del Consejo Insular de Agua. El Consejo Insular de Aguas podía pivotar, pero teníamos que tirar de todas las administraciones. Aquí está el Ministerio del MITECO, está CUAES, está el Gobierno de Canarias, está el Consejo Insular y, por supuesto, poniendo detrás mucho dinero, el Cabildo. Y hemos conseguido que de esas 4, las 4 se amplíen y se construyan 8 más. Aquí solo he puesto las regeneradoras, no he puesto las pequeñas. Pero es una fotografía suficiente para poder decir que el agua, la carga contaminante que se genere de aquí al año 2037, me parece que teníamos los cálculos, sea toda pueda ser tratada y regenerada en esta depuradora. Otra cuestión son los colectores, que también hay muchas obras. Y creo que la verdad que la gran asignatura pendiente ya van a ser las conexiones de las viviendas a la red de colectores para que nos pueda llegar toda la carga contaminante. En definitiva,
todo un rosario de depuradoras que al final el agua regenerada, gracias a otras infraestructuras que también se han ejecutado y se están ejecutando, pues nos permitía llevar agua desde Santa Cruz pues prácticamente al otro lado de la isla, es decir, a Santiago del Teide, regando la mayor parte de la superficie agrícola de la isla. Esa tubería a día de hoy es existente, llega hasta el Valle de San Lorenzo y del Valle de San Lorenzo también es existente hasta Santiago del Teide, que en breve la pondremos en marcha gracias a las aguas de la depuradora de Jarona. En la parte norte siempre ha sido más verde, pero hoy en el nordeste yo creo que es el ejemplo claro de que el agua regenerada pues puede regenerarse al 100%. Una cosa curiosa, y es que a medida, y esto siempre pasa en la isla de Tenerife, a medida que introduces más agua en el sistema, sea desalada, sea regenerada, al final siempre es poco. Por muchos números que tengamos, pero siempre es poco. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el ejemplo claro es en el nordeste, en Guía de Isora, superficie agrícola de plataneras, donde hemos quintuplicado en los últimos años la producción de agua para el riego. Y al final sigue faltando agua. ¿Y eso qué quiere decir? Pues al final el agricultor ve que si ese agua mantiene unos costes suficientes, generan economía, producen, o digamos, amplían sus superficies agrícolas y al final producen economía, no dejan de hacerlo. En nuestro plan hidrológico teníamos previsto, plan hidrológico del tercer ciclo, la parte de arriba, teníamos previsto en 2016 11 hectómetros cúbicos, como ya ven, los últimos años se han mantenido, en la parte gris del histograma, las barras del histograma, y en 2027 teníamos previsto 17 hectómetros cúbicos. Creo que eso lo cumpliremos a final del año 2023, mediados de 2024, 17 hectómetros cúbicos. Y termino. ¿Cómo vamos a aplicar el nuevo reglamento? Bueno, ya lo dijo Celeste, Canarias es muy singular y cada isla tiene sus diferencias. Tenerife tiene un sistema. El Consejo Insular de Agua construye, opera y produce el agua regenerada y se la entrega en su mayor parte a Valten, que es una empresa de Cabildo. Y esto ha funcionado, funciona perfectamente, perfectamente. Yo no lo tocaría, lo que funciona, que no se toque. Y además, económicamente, insisto, es sostenible. Ahora, se nos plantean muchas dudas. El organismo de Cuenca, que también es el operador, claro, es el que tiene que autorizar al mismo operador si somos nosotros. Hombre, hay incongruencia. Pero desde luego que con el Ministerio estamos trabajando, porque además la presentación de este reglamento se hizo en una de nuestras estaciones depuradoras en el año 2020, el 741, y bueno, son cosas que seguramente resolveremos. Pero desde luego que si el pasado fue turbulento, pero al final abrió esperanza, el futuro en la regeneración y en la isla de Tenerife, desde luego que es muy ilusionante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Javier nos ha dejado un mensaje y es si los principios de recuperación de costes que nos marca la Directiva Marco del Agua también se van a ver reflejados en el cumplimiento del reglamento. Al final, tiene que haber economía, tiene que haber rentabilidad en el agua y si realmente los costes del cumplimiento de una nueva reglamentación son más exigentes, requiere más control y eso se va a ver o no influenciado en el precio final del agua. La visión de Valten, Ana, estás por aquí, nos interesa. Y como un ejemplo en Canarias de empresa que suministra agua regenerada a regantes, pues le hemos querido preguntar, como empresa gestora, realmente cómo ve esta visión de este reglamento de cara a la distribución y a su cliente, que son los agricultores, ¿no? ¿Qué perspectiva, qué visión de futuro ve con los retos que tenemos? Bueno, gracias a todos y bueno, por invitarnos aquí a dar la visión y las particularidades que tenemos en la isla de enfrente, ¿no? Que no deja de ser, bueno, pues una particularidad insular diferente a la que tenemos aquí, en la que no existe una empresa pública que se dedique al suministro de agua a la agricultura. Bueno, Valten surgió en los años 80, yo creo que afortunadamente se tuvo esa visión de crear una empresa bueno, para cubrir una necesidad fundamental que existía en aquel momento y era bueno, pues, poder garantizar el agua de riego
en una isla, como en todas las islas de este archipiélago, en la que el agua es un recurso muy escaso que hay que cuidar y que hay que, bueno, pues gestionar. Surgió en la comarca norte de la isla y su objeto inicial fue el generar capacidad de almacenamiento suficiente para poder almacenar agua blanca, en su momento agua de galerías y de pozos, en unas balsas un plan de balsas, de 10 balsas que se desarrollaban en toda la vertiente norte insular, que almacenaban agua en verano, o sea, en invierno, para que después tuviéramos posibilidad de dar agua de riego en verano, que era cuando no había posibilidad de tener el recurso disponible. Pero fíjense que ya hace 30 años y en el 92 cambió el original Val Norte, que estaba solo en el norte de la isla, a una transformación a Valtén, ¿no? Que ya estaba en todo el territorio insular. ¿Por qué? Porque ya en los años 90 se estaba hablando del sistema de agua regenerada del sur de la isla, de este sistema que estaba planteado para llevar agua depurada desde la depuradora de Santa Cruz hasta la zona sur de Tenerife. Yo tenía una diapositiva de apoyo nada más para... Exactamente. Bueno, en un primer momento, pues en el 92, ese plan de riego tenía una visión, además, que se anticipaba a lo que pudiéramos plantear hoy como una necesidad actual. Y era esa comunicación entre los sistemas comarcales y ese apoyo y solidaridad intercomarcal en la que el agua regenerada se pensaba que hubiera posibilidad de enviarla hacia el sur, pero en aquel momento también se veía la necesidad de poder llevar el agua regenerada de apoyo a otras comarcas, por ejemplo, en este caso a la comarca noreste. Eso ya estaba planteado en el año 92. Y así fue como Valtén surgió y empezó a llevar agua al sur de la isla, agua depurada. La primera gota de agua depurada que llega al sur de la isla fue en el año 93. El año que viene, o sea, hace 30 años que estamos regando con agua regenerada en Tenerife. O sea, que tenemos una experiencia y un bagaje importantísimo en la regeneración y reutilización de agua en Tenerife. Ahora nos encontramos con un reto brutal y es que nos han puesto encima de la mesa una adaptación y una reglamentación, unos planes de riesgo a los que nos tendremos que enfrentar. Y bueno, no deja de ser un reto, pero no dejamos de ser pues unos gestores experimentados en el agua regenerada. O sea, solo tenemos que trasladar a papel esto que ya estamos haciendo y con las garantías de que el agua regenerada que actualmente estamos dando a los agricultores de Tenerife cumple con lo establecido en el Real Decreto 1620 y asimismo hemos hecho esta similitud a lo que sería la calidad A en la nueva directiva europea y efectivamente las infraestructuras de depuración que se están ejecutando en Tenerife, en la que se está planteando siempre un sistema de MBR y con una desalinización posterior para garantizar la conductividad apropiada pues, para los diferentes tipos de cultivos a los que estamos dando uso, bueno, pues nos ha garantizado que la calidad del agua depurada que estamos utilizando cumple con la normativa de la nueva directiva europea. Eso, como decía Javier, ha sido gracias a una coordinación entre administraciones que existe y a ese funcionamiento mirando no solo la planificación, sino mirando el fin último de la infraestructura que estamos ejecutando y planificando y construyendo. Entonces, ¿en qué momento estamos en Valtén? Pues en Valtén estamos distribuyendo, tenemos más de 11.000 clientes de agua de riego en todo el territorio insular.
distribuimos más de casi 30 hectómetros cúbicos de agua a nivel insular, entre agua regenerada y agua blanca, pero el peso del agua regenerada es mayor que el suministro de agua blanca ahora mismo en Valtén. Nosotros estamos distribuyendo en torno a un 55, casi 60% de agua regenerada frente al 40% del suministro de agua blanca. Una cuestión que no se nos puede escapar a ninguno aquí es que para el agua de riego, el agua regenerada es el futuro. O sea, sobre todo aquí, que tenemos un recurso tan escaso y que ya no existen los residuos, o sea, todas las economías, las productoras, las producciones ya no tienen rechazos ni residuos, sino que eso, lo que inicialmente era un residuo, ahora es un nuevo producto que tenemos que volver a incorporar en el sistema. Pues en el ciclo integral del agua, la economía circular es una realidad. Y el agua depurada debe ser reintegrada otra vez en el sistema para ser utilizada para el fin del agua de riego, uso industrial, uso turístico, pero lo debemos tratar siempre como, bueno, como un nuevo producto y que no podemos dejar atrás porque es necesario. Y aquí, bueno, y en todo sitio, bueno, pues las prioridades de uso pues son primero el abasto, después, y lo tenemos ordenado, y el agua de riego la deberíamos bueno, pues focalizar en el agua regenerada si queremos seguir bueno, pues potenciando la agricultura en nuestras islas. Yo creo que poco más, nos queda el reto de la adaptación. Sabemos dónde estamos, pero nos tenemos que adaptar al nuevo reglamento, y el problema es, como siempre, los tiempos, que en junio de 2023 tendríamos que tenerlo todo preparado. Están trabajando con mucho esfuerzo en una serie de modelos que nos facilitarán el podernos integrar y sumar al cumplimiento de la normativa. Y después, en este caso, en Tenerife, pues efectivamente pues surge la particularidad de Valtén. Tenemos, bueno, pues varios actores dentro del reglamento, ¿no? El que opera la depuradora, el que opera la regeneradora, que podría o no ser el mismo. Aquí yo planteaba que en Tenerife ahora mismo, dependiendo de los sistemas, estamos en una situación u otra. Por ejemplo, en el área metropolitana, la depuradora de Santa Cruz, que la está operando el Ayuntamiento de Santa Cruz, nosotros gestionamos el terciario. En la depuradora de Valleguerra, en el noreste, el Consejo Insular de Aguas es el que está operando el terciario, y nosotros suministramos y llevamos la red de riego después de ese terciario. En la depuradora de Adeje nosotros gestionamos directamente también el terciario, y bueno, pues tenemos en cada uno de los sistemas particularidades que yo creo que deberemos homogeneizar para que sea más sencillo plasmar a nivel insular y a nivel comunidad autónoma pues todos estos requisitos que tenemos como retos en un futuro muy cercano. Y sin más, bien. Gracias, Ana. A ti. Gracias. Sí, bueno, tenemos que ir ágil porque ya de la organización me dice que vamos muy mal de tiempo. Saltamos de isla, nos venimos a Gran Canaria, contamos con Fernando Fernández, que es el actual responsable del área de depuración y reutilización de agua en el Consejo Insular de Agua de Gran Canaria. Y él, con similitud a la isla de Tenerife, nos va a contar la perspectiva insular, planificación hidrológica y el paradigma del nuevo reglamento de cómo se ve de Gran Canaria. Cuando quieras, Fernando. Gracias, Baltasar. ¿Se oye? Sí. Bueno, en la isla de Gran Canaria, a diferencia o similitud con la isla de Tenerife, tenemos un solo actor que realiza esos dos papeles de una parte de planificador y de otra parte de gestor, de operador del sistema de reutilización, de regeneración de agua. No ha entrado todavía. Eso nos da de una parte, pues, tenemos que abarcar dos objetivos. A ver,
esto es para atrás, esto es para adelante. De una parte, entonces, en ese doble papel, en ese doble rol que estamos cumpliendo, tenemos que cubrir objetivos en ambos papeles. De una parte, dentro de la planificación, pues los objetivos de la planificación son medioambientales, satisfacción de la demanda, son objetivos mucho más genéricos que abarcan tanto lo que es el suministro, satisfacer demandas, como cuidar medio ambiente o garantizar la calidad de las aguas. Mientras que cuando actuamos con el rol de operadores, de gestión de infraestructura, tenemos un objetivo que puede caber dentro de lo que estábamos hablando antes, pero tiene otro enfoque. En este caso, cuando nosotros trabajamos como gestor de infraestructura, tenemos una focalización en, de una parte, conectar el recurso, dar el recurso con las necesidades que estamos detectando, desarrollarlo a través de un sistema eficiente, utilizamos redes, en fin, todo el sistema que se crea para esa distribución, que el sistema a su vez sea económicamente viable, que podamos sostenerlo, y por último dar un servicio de forma funcional, que el usuario sienta que recibe lo que necesita. Entonces, para eso, pues nosotros tenemos ya una antigüedad en la reutilización muy grande. Desde el año 93, que se formó el primer consorcio insular de aprovechamiento de aguas depuradas, específicamente para desarrollar la reutilización de aguas, que posteriormente se integró al Consejo Insular de Aguas, ya como una sola figura. Pues de ese año 93, es decir, casi ya 30 años, llevamos desarrollando la reutilización en Gran Canaria. Pues tenemos todo, tanto infraestructuras de distribución, de transporte, para el suministro, como infraestructuras e instalaciones para la producción de agua, tanto de depuradoras como, en el caso de terciarios, para mejorar la calidad del agua, puesto que aquí en las islas es un paso importante el diferenciar entre agua depurada, como venía marcando el 1620, lo que es agua depurada, que corresponde a unas necesidades, de lo que es la regeneración de agua, que es transformar ese agua depurada en agua regenerada, darle las características necesarias para el uso. Entonces, pues nosotros toda esa experiencia la hemos ido transformando en infraestructura y en gestión, desarrollándolo a lo largo de esos 30 años. Que si traigo esa experiencia a un ejemplo concreto para ver cómo nos vamos a enfrentar nosotros a esa migración del 1620 al 741, ¿no? En principio, si nos vemos desde el punto de vista de lo que es la producción, la calidad del agua regenerada que tenemos en el ejemplo del Barranco Seco, he traído aquí, bueno, lástima que la gráfica cae muy abajo, ¿no? Pero estos son 3 años de analítica, los últimos 3 años de analítica, que además hemos querido remontarnos un poco más, puesto que el criterio de validación del 741 nos lleva a junio del 2020. Con lo cual, si vemos que ya desde aquel entonces estamos cumpliendo en cuanto a lo que es la calidad en la producción del agua regenerada para cualquier tipo de agua. ¿Ves? Tenemos de 146 muestras, pues prácticamente 124 son ausencias, otras 21 son menos de 10 unidades de coliformes y solo 1 estaría fuera de ese valor. Claro, eso hace que nuestro nivel de cumplimiento con el Real Decreto del 1620 venía siendo muy holgado en cuanto a estamos hablando en cuanto a lo que es la producción de agua regenerada. Claro, ¿qué pasa cuando ahora vamos a tratar de migrar a este 741? Pues que han bajado una unidad logarítmica en la calidad de agua máxima y eso ya nos lleva a un punto un poquito más extremo en cuanto a qué podemos garantizar desde el punto de vista de la producción. Sí es verdad que gracias a que el 741 establece que el punto de cumplimiento se va a establecer a la salida del sistema de producción, vamos a poder mantener la tónica que estamos siguiendo y la calidad de producción y poder proponer la utilización, o sea, la clasificación del agua que distribuyamos como categoría A, ¿no? Desde el punto de vista de la producción. Pero también resulta que cuando nos vamos a hacer el seguimiento que tenemos del agua dentro de lo que es la red de distribución, entramos ya en una variabilidad en cuanto a la calidad que estamos distribuyendo mayor. Ya salimos de esa banda tan estrecha del 0 al 10 y entramos ya más en una banda del 0 al 100, que del Real Decreto del 1620 sí que sigue siendo la máxima calidad que nosotros podemos ofrecer, la 2.1 para riego de agricultura, con algunos extremos que el Real Decreto se lo sigue permitiendo. Pero que si ya tenemos que entrar a cumplir con el 741, nos encontramos con que estamos fuera en una gran banda de esa categoría. Ahora toca interpretar si realmente
esta diferencia entre el 741 y el 1620, porque estamos dentro de esa banda entre 10 y 100 unidades de coli, podemos gestionarla de alguna manera, o si directamente decidimos suministrar agua de categoría B, que parecería un fracaso plantearlo en esos términos, ¿no? Pero ¿por qué realmente con un agua de tan buena calidad como hemos planteado antes, luego resulta que distribuimos esto? ¿Y por qué tenemos esa situación en nuestro caso? Claro, en el caso de la red de distribución de agua regenerada de Las Palmas Sur, es una red que sale de Las Palmas, del terciario de Las Palmas, y llega pues hasta la zona del sureste, atravesando toda la zona de riego principal de la isla y distribuyendo agua a su paso, y lo hace con un perfil de este tipo. Es decir, nosotros salimos de una depuradora a la cota 60, subimos o de un terciario a la cota 60 hasta la cota 330 y luego terminamos otra vez en una cota 40, distribuyendo en un carrusel, en una montaña rusa de ida y venida. Claro, esa distribución que se construyó hace 30 años para que fuera funcionalmente correcta y aprovechase lo que es los criterios de eficiencia a nivel de riego, pues requería de la instalación de 10 depósitos a todo lo largo. Esos 10 depósitos son depósitos de riego, son depósitos abiertos, no tienen ningún tipo de... Entonces, estamos expuestos a una contaminación ambiental que está mermando la calidad del agua que producimos en toda esa red. ¿Significa eso que la gestión del agua es mala? No, simplemente es que no podemos evitar que exista una contaminación ambiental que se traslada al agua. Probablemente otras fuentes de riego estén sometidas a la misma contaminación, pero no se le hace el escrutinio que se nos hace a nosotros. ¿Eso nos hace peligrosos? Pues entendemos que no, porque de otra parte la experiencia de los 30 años nos ha demostrado que podemos reutilizar con muchísima garantía, muchísima calidad y sin que haya existido ni un solo caso que hayamos conocido de un problema que se haya trasladado en esta isla. Si volvemos a la gráfica, entonces, de dónde estamos en la distribución y qué agua vamos a tener, esa banda de incumplimiento, vamos a llamarlo entre comillas, que supone el agua que está referida como calidad A en el 741 y la que nosotros podemos, digamos, mantener dentro de la banda del cumplimiento de la red. Es solo una reducción de una unidad logarítmica. En realidad es que el 741 ha decidido que va a dar el más difícil todavía y dice, pues, si ya antes lo hacíamos con 100, pues vamos a hacerlo con 10. ¿Y es factible trabajar en esa reducción de la unidad logarítmica para cumplir? Entendemos que sí. Entendemos que claro, no podemos mejorar más el agua que producimos. Ya, está claro que si ya estamos en 0 no podemos ponerle menos 10. Pero sí que podremos trabajar dentro de la red de distribución, dentro de ese plan de gestión de riesgos que estábamos hablando antes. Entonces, a través de ese plan de gestión de riesgos vamos a intentar plantear la estrategia multibarreras que lo plantea el reglamento, ¿no? Por dos líneas. De una parte, la participación desde el punto de vista del operador, nosotros, con una serie de actuaciones. Bueno, me salté que antes que existen muchísimas opciones que permiten bajar no una unidad logarítmica, sino 2, 4, en fin, que tenemos un abanico amplio para elegir sistemas con los cuales podremos alcanzar ese objetivo. Pues bien, esa reducción de una unidad logarítmica la vamos a atacar desde un punto de vista. Desde el punto de vista del operador, del gestor de la infraestructura, pues realizando alguna serie de mejoras en lo que ya detectamos. Es decir, ¿dónde está nuestro problema? Nuestro problema está en el almacenamiento, en esos depósitos intermedios que provocan esa reinfección del agua, ¿no? ¿Qué habrá que hacer ahí? Pues hacer un plan de cubrir los depósitos, no va a quedar otra, con un sistema u otro, pero cubrir los depósitos, realizar unas limpiezas periódicas, intentar disminuir los tiempos de almacenamiento. Eso también va a ser un punto clave a la hora de trabajar en el manejo de la red. Y de otra parte, pues también tendremos que recurrir a introducir sistemas de refuerzo de desinfección intrarredes. Es decir, tendremos que localizar en ciertas ubicaciones unos puntos en los cuales volver a desinfectar el agua para regenerar el agua nuevamente a las condiciones originales. Pero también contamos con que tenemos que apoyarnos en esa estrategia multibarrera en el usuario. El 741 nos marca que sí, que podemos ser varios los que nos dediquemos, los que nos enfrentemos a esto y actuemos coordinadamente. Y ahí sí que abundo pues en lo que ya traía Pino aquí a la mesa, que es
aprovechar la gestión agrícola de los usuarios, o sea, la gestión de las prácticas compatibles. ¿Cómo podrían ser? Pues tanto con sistemas de riego mejorados, como se hablaba de los sistemas de riego por goteo, enterrado, todo eso dará un margen mayor a lo que es la calidad del agua, manejo en los cultivos de pre y post cosecha, anular, o sea, no cosechar si no es 2 días después del último riego, en fin, todo eso, pero todo va a pasar por una implicación del usuario que el 1620 no necesitaba. El 1620 daba al operador del agua de riego toda la responsabilidad en cuanto a la calidad que le entregaba al usuario, y el usuario no tenía que preocuparse de nada. Ahora vamos a tener que llamar al usuario, a Blas, que está aquí, a ver qué le parece, para que él también aporte su granito de arena en cuanto a entrar dentro de esta categoría para poderles ofrecer la mejor categoría posible que nos permite el reglamento. Y bueno, esta es nuestra situación. Gracias, Fernando. Bueno, nos deja un mensaje claro, ¿no? Y el plan de gestión de riesgos hay que adaptarlo. Cada isla, cada entorno tiene una particularidad, nuestra idiosincrasia insular o incluso periférica por municipios. Entonces, hay que particularizar y hay que hablar cada cosa en su punto y momento. Y no queremos cerrar el bloque sin tener la visión del usuario, ¿no? El agricultor es pieza clave en este elemento. Tenemos que recoger su opinión y tenemos que incluso involucrarlo en el plan de gestión de riesgo para aplicar las barreras correctoras. Cuando quiera, Blas, sube. Pues Blas, agricultor, usuario de muchos años de agua regenerada aquí en la isla de Gran Canaria, y él pues le hemos invitado a que nos cuente su opinión y esta mapa, ¿no?, de legislación, de cumplimiento normativo, de planificaciones. Obviamente al sector agrícola tiene que estar ahí, tiene que intentar entender lo que está pasando, pero como usuario sufre el que se hagan mal las cosas, y sufre también las economías, sufre también las calidades, sufre muchos factores que a lo mejor como usuario a veces no se tienen en cuenta. Cuando quiera, hablar. Buenos días y saludos a todos. Bueno, yo hablo un poco, voy a contar un poco la historia porque fuimos uno de los pioneros, unas cooperativas de la zona del sureste, de que en los años 94 ya empezamos con la batalla, hicimos una infraestructura que no había redes del consejo, no había nada, lo hicimos los agricultores, coloquemos 8 kilómetros de tubería y regábamos unas 400 hectáreas de tomate, porque estuvimos ahí unos años que no había agua, sino agua con 2.000 y 3.000 de conductividad y hasta 5.000 para regar tomate. Con los ayuntamientos del sureste, pues íbamos de la mano, montemos las tuberías, peguemos a regar con agua de secundario, primero. La calidad nos quejamos por los olores, por tal, que nosotros estábamos exportando tomate a Europa y nos exigían cada vez más normativas. Ha sido la lucha constante, al final logremos sacar el terciario y hasta el día de hoy, que después ya asumió el Consejo Insular, asumió lo que era el sureste y el agua ha ido mejorando en conductividad, está muy bien. Hay algunos detalles, a veces llega con olor, porque así a mí había una visita de un cliente y me llega que en los estanques da olor, pues entonces ya no lo tengo que pasar ni por el estanque. Y es como decía Pino, que no nos han contado con nosotros y hemos colaborado bastante para un poco mejorar el tema de los agricultores, de qué pensamos nosotros y qué necesitamos nosotros. No es las administraciones de ir por libre, decir lo que queremos o lo que no queremos. Entonces un poco a ver en qué nos repercute a nosotros como agricultores el nuevo decreto, qué protocolos tenemos que seguir nosotros. Porque nosotros somos fincas casi todas certificadas, tenemos que tener, a nosotros los usuarios nuestros nos piden los libros de campo, igual que nos pedirán del agua que reutilizamos. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros ahí? ¿O cuál es el papel nuestro ahí como agricultores? Yo un poco, si alguno tiene alguna pregunta en concreto, yo más o menos quería exponer un poco, no quiero hacer daño, si quiero ir suave, ¿no? Ya veo que puedes hacer mucho daño, ¿no? Creo. Bueno, Blas, siempre sí. Gracias por contar con tu opinión. Como vamos bastante mal de tiempo y realmente, idealmente hubiésemos tenido una ronda de preguntas, yo solo me limito primero a dar las gracias. Contar con ustedes es muy importante porque al final son los actores clave de todo este proceso que tenemos por delante. Yo solo quiero terminar con una pregunta
con cada uno que si quiere contestar con libertad, y es si este reglamento en nuestra particularidad insular, con la dispersión que tenemos de depuradoras, con la dispersión que tenemos de núcleos urbanos, va a condicionar a que se pueda reutilizar en una zona sí y en otras zonas no. Porque el reglamento puede tener unas particularidades del plan de gestión de riesgo que a lo mejor por economía, por redes, por barreras, por muchos factores, puede impedir que se reutilice en algunas zonas de nuestra geografía. Es una pregunta abierta. A mí por lo menos particularmente me genera mucha incertidumbre porque estamos acostumbrados a la agricultura costera, a la agricultura en la costa, esas redes que hemos visto, Gran Canaria y Tenerife, pero no sé si el pequeño agricultor que está en un núcleo aislado, que no tiene acceso a agua o que tiene un pozo con una conductividad adecuada o inadecuada, puede tener acceso a un agua regenerada en un municipio pequeño. ¿Eso será posible? Pues Baltasar, yo te respondo porque esto forma parte del histórico debate en la isla de Tenerife. En el año 96 habían en la isla aproximadamente unas 60 depuradoras de las cuales no funcionaba ninguna. En el año 96, con el plan hidrológico, se plantearon centralizar todas las depuradoras. Centralizar, hacer depuradoras comarcales, aprovechando la sinergia. Como evidentemente veníamos de una situación histórica donde las depuradoras eran pequeñas, municipales, no se pusieron en marcha por 1000 razones, mucho dinero vino de Europa en aquel momento, en los años 80, pues evidentemente todo el mundo lo aceptó. Sin embargo, ahora estamos con todas estas depuradoras terminándose, con 300 y pico millones de euros en obra y centralizadas, y se abre el debate de si hay que hacer depuradoras de nuevo municipales. Tú mismo lo estás respondiendo. Yo te digo, nosotros creo que con depuradoras centralizadas todo va a ser regenerada, todo tiene tecnología MBR, todo. Las pequeñas, las que quieren ahora en los municipios, pues servirá para un tipo de riego, como mucho, muy limitado, pero no la calidad. Entonces, creo que los que en su momento apostaron por la depuración centralizada, pues acertaron, Bueno, nosotros vivimos otra realidad. Llevamos 30 años, como decíamos, ya de reutilización, y muchas de esas reutilizaciones son reutilizaciones pequeñas en el interior, de depuradoras de municipios pequeños. Claro, ¿qué va a suponer pasar a este nuevo Real Decreto? Pues posiblemente inversión. Nosotros no hemos tenido en todos estos años la suerte que ha tenido Tenerife, digamos, de ver la evolución y proponer esas inversiones y esas infraestructuras más recientemente con todas las tecnologías. Y en cambio tenemos pues muchas depuradoras con una tecnología más, vamos a llamar, convencional, ¿no? Pero que tienen reutilización actualmente, por lo que hablábamos antes, porque la calidad que se podía conseguir y se estaba trabajando en ello era factible de alcanzar en el 1620. ¿Qué podremos tener que hacer? Bueno, o movernos a la calidad B en un primer paso y desarrollar en esas instalaciones pues toda la infraestructura que haga falta para dar ese paso a mejorar la calidad. Pero sí que le damos mucho valor al tema porque además se aprecia en los municipios, el hecho de que el usuario que está en San Mateo riega con agua de San Mateo, lo nota y de hecho no está dispuesto a renunciar a ello. Es más, hay depuradoras que se construyeron y que se pensó, o mejor dicho, municipios que construyeron depuradoras mucho en agua abajo de su municipio o decidieron no construir depuradoras y depurar en el municipio agua abajo, que plantean lo que hablaban antes. Queremos una depuradora, pero no porque queramos depurar, que es que sea una actividad muy obligatoria sí la es, pero la cumplen porque se cumple en otra instalación, pero no dicen ¿por qué lo queremos aquí? Porque queremos reutilizar el agua de esa depuradora que es nuestra agua. Entonces sí que verdaderamente la reutilización en los núcleos interiores y en pequeños núcleos se va a tener que mantener y hacer lo necesario por ello. ¿Alguna aportación? Sí, a mí me gustaría decir que no coincido con la gestión centralizada cuando tenemos las diferencias de cota que tenemos. Entonces, si al final la gestión centralizada es bajar el agua de los municipios altos a costa, quiere decir que esos municipios altos están condenados a no reutilizar. Entonces, a mí, que los dos sistemas creo que son compatibles. Entonces, tener esas depuradoras que está diciendo Fernando en municipios altos, y creo que esta nueva legislación, con esa posibilidad, esa flexibilidad que te dan los planes de riesgos,
nos va a permitir regar sin ningún problema con calidad B, porque puede regar con calidad B con un buen plan de gestión de riesgos. Sobre todo en Canarias, que tenemos el riego por goteo interiorizado, es que no le veo ningún problema. Y lo que tenemos que hacer es buena capacitación y buena concienciación para que sea el propio usuario el que aporta esa barrera de seguridad, porque lo que no se puede es que el consumidor tenga riesgo, pero podemos conseguir disminuir el riesgo teniendo unos agricultores mejor preparados, pero sin renunciar a esas depuradoras menos tecnificadas que producen un agua barata y que la ponen a disposición de la gente que vive alrededor. Entonces creo que es algo que no hay por qué renunciar a ello. No sé qué opinarán los agricultores si están por aquí. Pino, yo en eso creo que lo que falta es un poco de concienciación a la gente, información. Porque el problema lo tenemos aquí, la zona de medianía, nadie quiere regar agua depurada. Tú vas en la zona del sureste de Ingenio, en la parte alta de Agüime, y para arriba, no, Yo he dado charlas en Agüime y me han dicho, a mí me gustaría, pero no me llega la infraestructura. Porque tiene la desalada. No, ellos dicen, a mí me gustaría, pero no me llega la infraestructura. Yo no sé cómo es en Gran Canaria, pero en Tenerife el 85% de la población vive a una cota menos de 100. O sea, donde se produce el agua es donde tienes que poner la depuradora. Ya, pero hay municipios pequeños que también están ahí y que no deberían renunciar a reutilizar. Hay una cosa que en Tenerife, con Valtén, creo que lo hemos sufrido. O sea, el agua no puede llegar a todo el mundo. Quiero decir, hay cultivos que generalmente han sido de secano. Y por aquello de que quieren agua también, multiplicaríamos las inversiones no rentables. Lo tenemos estudiado. No podemos hacer llegar a todo el mundo el agua a unas alturas tremendas, porque además la gran mayoría de los cultivos también están en costa. Es que casi todo está en costa, porque de ahí para arriba casi todo está protegido. Son muchos los cultivos que hay en cotas de medianía. No son tantos. Y los que son de secano. Vamos a ver. Pino, Yo, tengo que cortar. Perdón. Bueno, Ana, porque nos has hablado... solamente un aporte. Yo creo que, bueno, al menos en Tenerife, lo que se está dando es la convivencia de todos los recursos diferentes de agua que tenemos. O sea, nosotros allí estamos utilizando agua regenerada, agua desalada, agua blanca, y al incorporar el agua regenerada en el sistema, lo que estamos haciendo es incorporar un volumen adicional que estamos poniendo a disposición de agua de riego. En la planificación hidrológica está planteado con el agua regenerada y con el agua desalada, con esta filosofía, o sea, las cotas bajas pues tendrán esos suministros de agua regenerada y agua desalada que no podemos pensar en poder elevar a cotas altas, porque ni medioambientalmente ni económicamente sería viable. Pero ¿qué estamos consiguiendo al incorporar recursos de agua regenerada y agua desalada en las cotas bajas? Liberar recursos de agua blanca en cotas altas que pueden ser con los que pues los agricultores tengan posibilidad de regar. Y es cierto que aquellas poblaciones en las que hoy por hoy es imposible llevar agua desalada ni agua regenerada, lo que sí estamos consiguiendo es liberar caudales de agua blanca que antes bajaban hasta la costa para regar los cultivos de costa y se están quedando arriba, y en esa gestión estamos, en poder utilizar agua regenerada y agua desalada en aquellas cotas en las que tenemos posibilidad de este recurso, que además, como bien decía antes, es un volumen adicional y que es imprescindible, porque lo que es evidente es la escasez de recursos y cualquier recurso tenemos que incorporarlo en el sistema, y tenemos que jugar pues con liberar caudales en las cotas elevadas y no andar ni bajando caudales altos para la costa ni subiendo caudales de costa para arriba. O sea, yo creo que de hecho en la planificación está muy bien pensado y estamos un poco adaptándonos a esa planificación, y los agricultores están teniendo agua gracias a ello. Bien, Ana, disculpa. Tenemos que cerrar porque nos viene la sesión de seguridad empresa, que es súper interesante y hay que darle su tiempo también. Y 15 segundos, Conchita, tu competencia nacional, con lo que has escuchado, cierra la jornada y dinos qué te parece todo esto. Bueno, yo quería cerrar la jornada contestando primero al agricultor, al sector agrario, en el que me ha gustado esa pregunta, porque nos hemos dado cuenta que en la península ha dado la casualidad
de que el productor muchas veces no sabe qué agua está regando, con qué agua se está regando. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para mejorar la comunicación y la coordinación entre todas las partes, y eso sí que me gustaría dejar. Eso es una oportunidad para la coordinación, porque vosotros tenéis vuestros libros de agricultor, los productores tienen su gestión, vamos a poner esto en común. Y por último también el tema de la liberación que supone la regeneración para liberar recursos de una calidad más natural para otros usos. Eso hay que ponerlo en el foco, es la planificación la que tiene la palabra, y no olvidemos que aquí el que ensuciamos las aguas somos el uso urbano. Entonces el uso urbano tiene que ser parte también de esto, y en ese sentido la política tiene que avanzar un poco a través de estas modificaciones normativas para que el uso urbano entre en juego de una manera más clara. Muchas gracias, Conchita. Bien, no se vayan, que continuamos. Bueno, pues ya está.